Hola amigos, en este video les vamos a hablar sobre las tres grandes religiones del libro, las tres grandes religiones monoteístas. Cada una tiene su libro de referencia, la Biblia hebrea, la Biblia cristiana y el Corán. La Biblia hebrea de los judíos, la Biblia cristiana de los cristianos y el Corán es la Biblia del Islam. Tanto los libros como las religiones surgen en el Mediterráneo, en un mismo origen, el patriarca Abraham. Bueno, primero les voy a empezar hablando sobre el cristianismo. El cristianismo es una religión monoteísta que tuvo origen con las enseñanzas de Jesús, que están escritas en los evangelios del Nuevo Testamento, que es la segunda parte de la Sagrada Biblia. El cristianismo es la religión con más seguidores, como dije anteriormente, ya que ésta seguía las enseñanzas de Cristo. El cristianismo se derivó de la corriente religiosa judaica en el año 1 a.C. y es basada en la vida, las enseñanzas y la muerte de Jesús. Los judíos no creen en Jesús como una persona divina. El libro sagrado del cristianismo es la Sagrada Biblia, que se divide en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es lo que ocurrió antes de que Jesús naciera y el Nuevo Testamento lo que ocurrió después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todos estos escritos son casi exclusivos de la Iglesia cristiana. El año 313 después de Cristo, el emperador Constantino I promulga el Edicto de Milán, en el cual se establecía la libertad de culto, acabando con las persecuciones contra los cristianos y aceptando el cristianismo en la corte. En el año 380 después de Cristo, se establece como religión oficial del Imperio Romano. Bueno, y el nacimiento del cristianismo condujo a varias corrientes para la interpretación del nacimiento, vida, muerte de Jesús. En este proceso, el cristianismo se fue dividiéndose y creando nuevos dogmas y creencias. La separación de la iglesia cristiana ocurre en el año 1054, cuando León y Miguel Cerulio, como representante de la iglesia oriental, entran en conflicto. Los principales grupos religiosos de la Iglesia cristiana es la Iglesia católica romana, los protestantes, la Iglesia ortodoxa, entre otros. Algunos aspectos importantes de la Iglesia católica son: el cristianismo nace con Jesús, Cristo como su profeta. Los seguidores de Jesús en vida se llaman apóstoles. Las tres corrientes principales son la Iglesia católica romana, las iglesias ortodoxas y la Iglesia protestante. Su libro sagrado es la Biblia. Cree en un solo Dios divino en tres personas, a la cual le llaman Trinidad, que se compone por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los rituales del cristianismo se llaman sacramentos y estas varían según la denominación del cristiano. Jesús expió con su muerte en la cruz los pecados heredados de Adán con el pecado original. Se cree en la vida eterna y en la resurrección, y se dice que si no se comporta bien, se cree en el infierno como un lugar de castigo. Y ahora seguiremos con el judaísmo. Esta es la más antigua de las religiones monoteístas. Fue fundado por Abraham y sus escrituras sagradas son el Torá, el Tanaj y el Talmud, pero entre ellos es más conocida el Torá. Su símbolo es la estrella de David. Sus reglas o rituales más importantes de la tradición judía son: primero, se realizaba la circuncisión a los niños después de 8 días de nacido. Esta fue impuesta por Abraham. La segunda es realizar el Shabbat, que es un día sagrado dedicado solamente al descanso y reposo. Este se haría cada 7 días de la semana, siendo así todos los sábados. En el tercer lugar tenemos la celebración del Pesaj. Esta es la Pascua judía, siendo el evento más importante para el pueblo. Sus principales y más importantes creencias eran la existencia de Dios, la existencia de la eternidad divina, la existencia del Torá proviene de Dios, la creencia que Dios recompensará a los justos y castigará a los malvados, la creencia de la llegada del Mesías y la creencia en la resurrección de los muertos. Jesucristo en esta religión no era una persona divina, por lo tanto su misión no es relevante. De igual manera se decía que su crucificación fue por su pretensión de ser divino. Ahora les contaré más sobre la vida común de ellos. Como en todas las religiones habían restricciones de varias cosas, en esta también. Estaba prohibido comer cualquier tipo de animal invertebrado. También estaba prohibido comer camello, llama, cerdo, hipopótamo y jabalí. No eran permitidos porque se cree que no son buenos para el alma. En su comida permitida estaba
la vaca, el buey, la cabra, la oveja, el cordero, el ciervo y el búfalo. Y ahora continuaremos con otras de sus creencias. ¿Sabías que el judaísmo rechazaba la doctrina del pecado original? Para romper los pecados cometidos es a través de la oración y arrepentimiento. Además, tenían un día de la expiación que es propiamente para este propósito. Su salvación se realizaba a través de buenas obras, oraciones y la gracia de Dios. La muerte para ellos es considerada un proceso natural de la vida. De igual manera, creen en la resucitación y que aquellos que vivieron haciendo el bien serán recompensados. Los judíos no celebran Navidad. El Año Nuevo para ellos se cuenta como el día de la creación del primer hombre. Y a continuación les hablaremos del Islam. Empecemos hablando en términos de historia. Islam es un término derivado de la palabra salam, que en árabe significa paz, también obediencia y sumisión a Dios. El Islam no es solo una religión de carácter doctrinario y ritual. Esta es básicamente una actitud ante la vida. A los practicantes de esta religión se les llama musulmanes y solo musulmanes. Ellos creen en un Dios único e incomparable. También expresan su carácter a través de 5 actos fundamentales, que son: primero, la creencia del Dios único y profecía del Muhammad. Segundo, oración ritual que se realiza 5 veces por día. Tercero, la contribución social, que es la cesión anual de un porcentaje de las utilidades en beneficio de las personas con menos recursos. Cuarto, el ayuno en determinadas horas. Y por último, la peregrinación a la ciudad de la Meca una vez en la vida, si se tienen los medios necesarios para hacerlo. Debemos tener en cuenta que todos estos son actos en forma de adoración hacia su Dios único e incomparable. La vida del musulmán y su culto están totalmente determinados por el Corán, el libro revelado. El Islam sostiene que el arcángel Gabriel dictó a Mahoma todo lo contenido en sus 114 capítulos. Es creencia que el autor del Corán es Mahoma, pero los estudiosos de afuera aseguran que el material del Corán ha sido tomado de fuentes judías y cristianas y que Mahoma tuvo contacto con miembros tanto del judaísmo como del cristianismo. El Islam profesa la fe en Dios, quien es uno, todopoderoso, eterno, supremo y quien debe ser obedecido. Los musulmanes aseguran que son descendientes de Abraham a través del Ismael, hijo de la esclava. Ellos creen que Dios habló por medio de Abraham, de Moisés y de los profetas. Ellos consideran a Jesús de Nazaret como un gran profeta, pero no un Dios. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar sus campanitas de notificaciones y seguirnos en nuestra página de Instagram. Jesucristo en esta religión no era una persona divina, por lo tanto su misión no es relevante. De igual manera se decía que su crucificación fue por su pretensión de ser divino. Ahora les contaré más sobre la vida común de ellos. Como en todas las religiones habían restricciones de varias